Pero espectacular, seguimos con Emelate en este día, lunes 20 de octubre de este año 2014, a través de las pantallas de UCE de televisión. Y tenemos un tremendo tema a conversar junto a nuestra psicóloga Varinia Signorelli. Vamos a hablar acerca de la anorexia en adolescentes, en niños, cómo poder identificarlo. Usted que es papá, mamá y nos está viendo a esta hora de la noche en Emelate. Muchas gracias por venir, Varinia. Gracias, Daniel. ¿Cómo está usted? Gracias por invitarme. Muy bien. Muy bien, excelente, como toda la semana la tenemos de panelista, pero hoy día básicamente hablando de este tema que nos preocupa a todos los papás, ¿no es cierto?, para ir dando tips y quedando claro con esta enfermedad que es la anorexia. ¿Qué es básicamente la anorexia? Bueno, como tú bien dices, la anorexia es una enfermedad, es una patología que afecta la salud mental de las personas y que tiene que ver con una decisión que se toma por A o ese motivo, que generalmente tiene que ver por una sensación corporal, que necesito bajar de peso, que decido no comer. Primero empiezan a dejar poco a poco algún tipo de comidas y luego ya dejan de ingerir alimento, dejan de nutrirse y se puede llegar a una patología bastante severa. Ahora hay que distinguir, ¿sí? Estamos justo en una época en la cual empieza a subir la temperatura, las personas empiezan a sacarse la ropa y empiezan a querer a lo mejor verse mucho mejor y bajar de peso, pero hay que distinguir cuándo es pretensión y cuándo estamos frente a una patología. Y ahora, claro, los niños, digamos, en ambos sexos, cuando llegan a una cierta edad no les importa absolutamente nada, no les importa su físico, su intención y su preocupación está en jugar, ir al colegio, obedecer y hacer un montón de cosas. Pero viene un cambio, no sé si el cambio hormonal, pero viene un cambio tanto en niños y en niñitas que se ponen más pretenciosos. Yo como papá, ¿cómo me preocupo de que mi hija no vaya a pasar a la anorexia, sino que está en el típico cambio que se quiere ver más bonita, que se mira al espejo y que quiere a lo mejor también mantenerse en alguna cierta manera más flaco, qué sé yo? Claro, Daniel, la anorexia propiamente tal va a generar que la persona tenga una falsa sensación de sí misma. A lo mejor esta caricatura que siempre se muestra que una persona con anorexia se mira al espejo y se ve gordo o gorda cuando en verdad está muy flaca, es así. Realmente se altera la percepción. Ahora, no solamente se genera anorexia cuando uno quiere bajar de peso. Por ejemplo, tenemos el caso de niños pequeños que a lo mejor no les va a importar su contextura física, pero sí que de alguna manera en la relación con la comida han ligado la comida con algo que les genera malestar y entonces deciden no comer. Y llegan entonces la mamá de repente, 3 o 4 años, con los niñitos a la consulta preguntando ¿qué hago? Que mi hijo no quiere comer, no abre la boca para que yo le meta las cucharadas. Es porque se le produce un trauma cuando debe haber comido, cuando en la hora o los horarios de comida puede haber producido un trauma, quizás al lado de ese niño hubo violencia o quizás le gritaron. Más que un trauma, se liga una situación displacentera con el hecho de comer. Por eso que tenemos que ser muy cuidadosa, la señora que está en la casa y que le va a dar comida a su hijo o a su hija, tiene que ser muy cuidadosa en que sea un ambiente relajado, en que a veces es mejor que no se coma la sopa que no le gustó, pero que no se genere un ambiente de tensión en donde vamos a llegar a la violencia, donde el niño en el fondo va a sentirse presionado. O sea, básicamente no le puedo, qué bueno el tema, nos saltamos un poquito de la anorexia, estos hábitos alimenticios, no le puedo meter a la fuerza la comida a mi hijo. Eso es. Exactamente, porque por algo el niño no lo quiere ingerir. O sea, esto que hemos hablado en programas anteriores del buen trato hacia los niños, es como que a los niños se les exige cosas que a los adultos no. Imagínate tú estuviéramos comiendo nosotros en una comida y yo te digo, Daniel, comete toda la comida y no te paras de ahí y no vamos a ver la película hasta que te comas toda la comida. Eso no pasa con los adultos, entonces lo hacemos con los niños, es muy natural que suceda y generalmente sucede que los niños entonces ligan la comida con algo displacentero y luego no quieren volver a comer. Me parece espectacular, un detalle muy bueno que hay que aclarar a esta hora de la noche, día lunes, acá en Emelate. Yéndome al lado de la anorexia y preguntando desde el lado de papá, de cómo yo puedo percibir o qué tipo de conductas puede tener mi hijo o mi hija que yo pudiera pensar que va camino hacia la anorexia. Sí, mira, primero las niñitas comienzan a dejar de ingerir cosas que a lo mejor antes consumían con placer. De repente cosas dulces, tomarse un helado con el papá o con la mamá, tú te vas a dar cuenta que te va a decir, no papá, sabes que no tengo hambre o no quiero helado o quiero solamente una galleta. Te vas a dar cuenta que va a ir disminuyendo la cantidad que ingiere. Y particularmente que hay cosas que tú sabías que le encantaban y que ya no va a querer. Ahí es que tenemos que entonces poner preocupación y decirle a la niñita o al niñito en el fondo qué está pasando, por qué no quieres comer, y si esto se sostiene en el tiempo, pedir ayuda profesional, porque una persona con anorexia no puede salir sola y tampoco podemos ayudarlo nosotros como papás. Más allá de eso, Arina, también hay cambios conductuales.
esto va acompañado, por ejemplo, de que a lo mejor se empieza a aislar el niño, se empieza a aislar el adolescente y empieza a tener otro tipo de actitudes. Todo lo que tiene que ver con la instancia social de comer lo va a evitar. Por lo tanto, va a evitar salir a recreo a lo mejor para comerse la colación, va a evitar salir a comer a la casa de la abuelita o tomar té en la casa de la tía que hace las galletas tan ricas, porque en el O evitar fondo, ir a un cumpleaños, ponte tú. exactamente. Y lo otro que podemos detectar es, en el fondo, que va a volver del colegio con su lonchera a lo mejor llena de la colación, o va a empezar a botar la colación, y es ahí que es muy importante que estemos en contacto con las profesoras que están viendo lo que está pasando en el colegio, o le va a regalar la colación a las compañeras, también pasa. Y si esto es acompañado de mucha actividad física, ¿también puede ser algo preocupante o está bien que tengan actividades físicas? Yo te digo algo exagerado, o sea, todos sabemos que los niños hacen deporte y hacen clases de educación física en su colegio, pero que se pase por el otro lado. Siempre un cambio de conducta exacerbado de nuestro hijo o hija nos tiene que llevar a preocuparnos y poner ojo. Si mi hija jamás ha practicado un deporte y de un día para otro comienza a ir al gimnasio todos los días o comienza a hacer actividad física, entonces yo digo, ¿qué está pasando aquí? Porque no es natural en ella, ¿no? Entonces es importante que tratemos de conocer a nuestros hijos y darnos cuenta de esos pequeños cambios para poder intervenir en el momento correcto. Lo otro que pasa, Daniel, es que empiezan a tomar mucha agua. ¿Sí? Da la sensación de que al tomar agua, entonces, no necesitas comer, está la sensación de saciedad también. Claro. También el agua es algo que se relaciona con la pérdida de peso, con el disolver grasa, etcétera. Entonces empiezan a consumir mucha agua y es típico que notemos que están con la botella de agua todo el día al lado tomando agua. Ahora, si yo empiezo a notar eso en mi hijo, el agua, que a lo mejor bota o regala la colación, ¿lo enfrento yo o inmediatamente me voy donde un especialista o primero converso con mi hijo y le pregunto qué está pasando? Yo creo que siempre es importante conversar. Conversar más que para preguntarle o enfrentarle, preguntarle cómo se siente en general. ¿Cómo has estado en el colegio? ¿Cómo te sientes con tu cuerpo? ¿Hay algo que te gustaría cambiar? ¿Hay algo que te molesta? Lo otro que pasa con las niñitas y que es importante, no se nos puede escapar, es que las niñitas cuando empiezan con estas conductas de no comer empiezan a bajar de peso muy rápido. Entonces empiezan a vestirse con manga larga en periodos en que hace mucho calor para que las mamás no notemos que están más flaquitas. Entonces, toque a su hija, hágale cariño, abrácela, ¿sí? Porque si abrazamos a nuestra hija y nos damos cuenta que ha perdido peso, inmediatamente podemos poner ojo en lo que está sucediendo, ¿no? O sea, ahí ya nos podemos dar cuenta por el físico, básicamente. Claro. Sí, porque obviamente tienen la manga larga y no voy a ver sus huesitos, y es que ya obviamente, porque llegamos a los extremos, ahí estamos revisando algunos ejemplos, algunos casos que se llega realmente al extremo y que no es fácil salir de la anorexia, es un estado también. Yo lo asocio mucho a la enfermedad de la adicción, que hay que tener ayuda, hay que salir con especialistas y que no es un tema menor. Siempre necesitamos pedir ayuda porque nos quedamos cortos en nuestra intención de ayudar. Muchas veces en las anoréxicas lo que buscamos hacer es que coman, ¿no? Es decir, como que darle la comida o poner a lo mejor algunas condiciones para hacer ciertas cosas. Si no te comes este plato de comida no vas a salir, pero el grito de ayuda de una anoréxica tiene que ver también, a lo mejor en lo inconsciente, en lo más interno, con buscar un espacio en donde ella decide por sí misma en su cuerpo. Entonces, si finalmente la obligamos a comer, continúa este sentimiento de que otro decide por mí. Claro. Entonces, es muy importante que lo tomemos inmediatamente con un profesional que nos pueda guiar, porque a pesar de que es una sintomatología que está ligada a la comida, no habla solamente de un problema con la comida, habla de un problema mental, un problema psicológico, afectivo, que va mucho más allá de la comida. Y eso en nuestro país, en Chile, que nos cuesta esto de la salud mental. Nos da miedo ir a consultar a psiquiatras, a psicólogos, nos cuesta lo de la salud mental y finalmente es una tremenda ayuda, por lo tanto hay que aprender a dar el primer paso para ayudar a nuestros familiares o ayudarse uno mismo. ¿Qué gatillo una anorexia? ¿Qué puede ser? ¿Qué tipo de trastornos pueden ser? ¿O solamente estamos contaminados con el ambiente? La anorexia toma la forma que toma porque el ambiente es como es. Es decir, vivimos en un ambiente de exigencia, en donde debemos seguir ciertos cánones de belleza y de pronto esos cánones de belleza son asociados a éxito profesional, a éxito, a amor también. Muchas niñitas quieren cambiar su apariencia porque piensan que si se ven de otra manera, el chiquillo que les gusta las va a pescar, las va a llamar por teléfono. O sea, que no solamente tiene que ver con un ego exacerbado, sino que también para ser amadas, para ser aceptadas. Entonces, de pronto, una niñita que puede estar sintiéndose mal consigo misma solo necesita que alguien la quiera, ¿no? Y el cariño sabemos que tiene que venir primero desde la familia. Entonces, se va a poder solucionar
un poco interviniendo eso, interviniendo el vínculo. Ahora, lo que gatilla una anorexia, para ir un poco como a tu pregunta y tratar de responderla, pueden ser muchos factores, pero vamos a pensar y vamos a tomar como una hipótesis fundamental que siempre va a haber un problema de relación con los vínculos primarios. Ajá. Sabemos que el primer lazo que tenemos es con nuestra madre porque es la que nos alimenta. ¿Ya? Y la alimentación entonces queda ligada a la figura de la mamá. Ya. Siempre que nosotros recibimos en la consulta un niño o una niña con dificultades de alimentación, vamos a sospechar que hay algo en el vínculo con la madre. Ahora, esto no es para que las mamás que nos están viendo se sientan culpables, porque tanto que nos sentimos culpables, todas las porque mamás sí o van a porque decir, no. pero si yo tengo el vínculo de alimentario con mi hija, imagínate si tengo una hija anoréxica, o sea, me voy a sentir absolutamente culpable. Pero no es que hayamos hecho las cosas bien o que hayamos hecho las cosas mal. Las cosas nos suceden y las vivimos como relato y las vamos a incorporar y vamos a generar síntomas o no, dependiendo de nuestra propia estructura. No depende de si hacemos las cosas bien o mal. Muchas veces uno dice, pero si este señor o esta señora lo tenía todo y mira cómo terminó. No depende de lo que tenga o lo que no tenga, no depende de la mamá que tenga o la que no tenga. Depende de tu propia escritura, de tu historia. Perfecto. Vamos a seguir hablando con Varinia acerca de la anorexia, pero yo les tengo un tremendo dato, un tremendo consejo para todos ustedes a esta hora de la noche en Melate. Dolor articular, te duelen las rodillas, cadera, prueba Artrifor. La solución a tus problemas y molestias articulares. 100% natural, sin contraindicaciones. Anote y llama mañana al siguiente teléfono, 22 540 3301 y pide Artrifor. 180 cápsulas para 3 meses con despacho a todo Chile. Atención, si llamas de parte de nuestro programa, de parte de Melate, recibirás además un frasco de Calcio Plus absolutamente gratis. Recuerda, anota bien y llama mañana al 22 540 3301. Tus huesitos te lo agradecerán. Seguimos hablando con Varinia. Te quería preguntar, ¿hay una edad de riesgo donde mis hijos, mi hija, pueda desarrollar la anorexia o esto puede ser en qué rango de edad? Si bien los niños y las niñas pueden decidir dejar de comer en cualquier momento, hay un rango etario que tiene que ver con la pubertad, digamos 11, 12 años, en donde la valoración externa, o sea, la mirada del otro, cobra Es muy relevancia, importante, claro. nos configura, lo Y hemos esto hablado. básicamente se da en el colegio, ¿ah? Esto se da con las compañeras, la competencia con las compañeras por el niñito que nos gusta, tú bien Por decías. ejemplo. Y además hay que tener mucho cuidado en la valoración que se hace de estar delgada. No sé si te pasa de repente que escuchas que la gente te dice, oye, que estás flaco, y es como algo positivo, Sí, si po. te ves bien, estás flaca, ¿no? Y la verdad es que a veces un solo comentario de ese estilo puede generar que una niñita o un hombre busque la aprobación de esa manera y se quede fija en eso. Entonces es importante que como familia valoremos otras cosas, valoremos lo simpática que puede ser alguien, lo buena amiga, un montón de otras cosas. Eso, pero a decir verdad, Varinia, es bien complicado, ¿ah? Porque todo el mundo estamos contaminados con esto y esa cuestión de que, por ejemplo, todo el mundo va al gimnasio y todo el mundo dice que tener la figura que sale las modelos, la gente en la televisión, eso es lo válido. Finalmente los niños van arrastrando todo eso. Claro, pero va a determinar también el lenguaje y la forma en la que tú eduques a tu hijo, porque si tú le dices a tu hija, por ejemplo, que siempre la publicidad va a intentar mostrarle que le falta algo en su cuerpo para ser perfecta, ¿ya? Y que en el fondo le va a tratar de demostrar de que en el fondo no es lo suficientemente bonita y que necesita ciertas cosas para estar mejor, entonces a lo mejor vamos a criar niños con una conciencia distinta, ¿no? Y se van a reír a lo mejor de ciertas cosas, o cuando una compañera diga, yo quiero bajar de peso, ella va a ser capaz de decir, pero si a mí me gusta hacer así, me queda mejor. Pero ahí tocaste un punto re importante, Varinia, porque yo puedo como familia, como núcleo, decir todo esto, ¿no es cierto? Y tenerlo súper presente en mi familia. Pero esto se va a las pailas el otro día en el colegio. En el colegio se contamina también con el pensamiento de otra familia o viceversa. Entonces, finalmente, ¿cuál es el trabajo? Y claro, uno suena súper frase cliché decir, trabajemos la familia con la comunidad escolar y todos pensemos lo mismo. Y eso en la práctica no existe. Yo creo que lo más importante es que les enseñemos a nuestros niños a ser la mejor versión de sí mismos. Es decir, que nos miremos primero como familia y veamos, mira, ¿sabes qué? Nunca vas a poder ser muy, muy flaca porque tu papá y yo somos gorditos y tenemos tendencia a engordar, pero en el fondo vamos a buscar formas para que te sientas bien contigo misma. Y si quieres practicar un deporte, practiquemos el deporte. Siempre ir preguntando cómo se siente nuestro hijo o nuestra hija con su propio cuerpo, ir ayudando desde ahí. No intentar seguir los cánones de belleza e intentar ser, no sé, una superestrella o una modelo, ¿no? Ahora, una pregunta media tonta, pero usted sabe que hay que preguntar de todo, ¿ah? Sí, obvio.
¿Es hereditario la anorexia, no? Por ejemplo, Hay- si una mamá que sufrió anorexia en su juventud, ¿le puede traspasar esos temores o esa angustia o no sé cómo se llame a su hija? No es que se traspase el temor propiamente tal o la anorexia propiamente tal, pero sí, cuando hablamos de salud mental, va a haber una prevalencia en situaciones que nuestros padres o nuestros abuelos tuvieron cierta dificultad o cierta enfermedad mental. O sea, si es que tenemos padres con depresión, es probable o de alguna manera cuando tengamos una dificultad tenemos que detectar si corresponde a eso o no. Puede ser que una mamá anoréxica tenga hijas e hijos que jamás tengan anorexia, pero frente a una niña que deja de comer, por ejemplo, si es que en la historia clínica hay una mamá o una abuela anoréxica, entonces voy a poner más ojo y voy a trabajar inmediatamente porque puede ser que se desencadene. Ajá. Bien, me queda súper claro. Juan Colín, ¿tiene alguna pregunta para nuestra psicóloga Varinia a través de Melate, a través de las pantallas de Dulce de Televisión? Hoy hablando de un tema re interesante como está inscrito ahí, la anorexia. Me había robado Daniel la de si acaso era hereditaria. Ah, Esa la mira. tenía yo ahí. Sí, mira, Mira. efectivamente, Daniel Sí. Ernesto. Mira, qué bueno. También la gente pregunta mucho sobre si es que es solamente femenina. Ya. Es como que la anorexia está ligada A las niñitas, a las niñas, mujeres. la sí. mujer, y tal vez es algo que no se habla, porque además cuando los hombres la padecen pueden a lo mejor sentirse como avergonzados o que no les gusta mucho comentarlo, pero también pasa. Y también pasa que a veces la anorexia viene de la mano de la bulimia, Claro. que es en el fondo comer mucho y luego vomitar para eliminar en el fondo lo que consumí. Entonces, hay tiempos en la personalidad o en la forma de actuar de una persona que está con dificultades alimenticias. ¿Están asociadas o no, Varinia? Por ejemplo, primero viene la bulimia, después la anorexia o al revés. No, no es que venga una primero y Ya. otra después. Incluso hay niñas que pueden ser, o hombres que pueden ser bulímicos sin ser anoréxicos. Ya. ¿Sí? Pero sí vienen muchas veces juntas, que en periodos dejo de consumir alimento, que es la anorexia en el fondo, y luego paso periodos en que me pego atracones, que se llama, de comida y luego vomito. Ya. Y esa es la bulimia. Por eso es que usted también tiene que poner ojo si es que sus hijos, después de comer, se van al baño. Perfecto. Porque muchas veces Pero sucede ahí así. se produce algo en la cabecita o en la salud mental. Viene raro porque como para darme placer, porque el comer es un placer, entonces estoy lleno de placer y finalmente devuelvo eso porque no quiero asimilar esa comida. Pero hay un tema con el control, si te fijas, porque es yo controlo lo que entra y yo controlo lo que sale de mi cuerpo. En el fondo, voy a comer porque me privé mucho tiempo de consumir alimento y obviamente tienes hambre y obviamente necesitas nutrientes, entonces vas a comer, pero luego vas a decir, se acabó, ahora lo devuelvo, ya Claro. no lo quiero dentro mío. Entonces tiene que ver también con el límite que ponen las personas de lo que entra y lo que sale de mi cuerpo. Me quedó llamando la atención la anorexia en los hombres, cómo se puede ver reflejado, porque sabemos que a lo mejor una niñita se puede mirar mucho al espejo, puede decir, no me quiero poner esta blusa o esta falda porque se me ven las piernas más gordas, viste que se trastorna la realidad, ¿no es cierto? Se aumenta, qué sé yo, pero en los hombres, ¿cómo se manifiesta? ¿Solamente dejando de comer o también hay una apariencia física que yo, papá de un hombre, de un niñito, me puedo dar cuenta? O sea, la anorexia es dejar de comer. Ahora, cuando los hombres están muy preocupados de su físico, también se puede y se ve a lo mejor más asociado a lo masculino, esto el tema de la vigorexia. Ya. Que en el fondo es seguir un patrón de un cuerpo lleno de músculos, Perfecto, sí, perfectamente formado, claro. entonces dejo de comer los alimentos que comía siempre y los reemplazo por otro tipo de cosas que van a generar que yo tenga masa muscular y voy a estar en el gimnasio todo el día y si es que no me voy a frustrar, como que lo masculino está más ligado a eso y se puede ver también como un fanatismo hacia el gimnasio, Sí. como una adicción, digamos, a hacer pesas. Y se produce bastante, Sí. se produce bastante, hay un número bastante elevado. Estamos hablando de la anorexia, acá desorden alimenticio, como estamos viendo acá con nuestra psicóloga Varinia Signorelli. Si usted le quiere preguntar algo, puede ser a través del Twitter, @VariSignorelli. ¿Cómo está? ¿Está bien escrito así, Varinia? Perfecto. Está perfectamente bien escrito. A mí me da la impresión que esto asusta mucho. A los papás nos complica, nos asusta y no queremos meter miedo a través de la televisión, sino que tomar las medidas. Porque uno siempre en la televisión además revisa los casos extremos, las fotografías son extremas. Entonces, ¿cómo ir cuidando y cómo ir alertando de que esto no pase a mayores? Básicamente por ahí está la indicación que queremos hacer con el programa. Primero que todo, reforzar el vínculo y la comunicación con los niños y el conocer su cuerpo, esto de hacerse cariño, no es menor y tampoco es cliché. Fíjate que para que una niñita llegue a estar así de delgada, como lo vemos en las imágenes que estábamos revisando hace un rato,
para llegar a ese estado es que alguien no se dio cuenta cómo fue poco a poco bajando de peso, cómo fue poco a poco convirtiéndose su cuerpo en algo que ahora es más parecido a un esqueleto que una persona. Ya, eso fue porque un papá o una mamá no puso atajo y no se dio cuenta o no quiso darse cuenta y finalmente es lo extremo, ¿no es cierto? Claro, porque en el fondo, generalmente las personas que tienen esta dificultad, primero son personas que tienen mucha voluntad. Imagínate lo que es decidir no comer y decidir no comer. O sea, a muchos nos pasa que queremos dejar de comer y es imposible, Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, una voluntad muy grande. Y por otro lado, el control mental que tienen sobre lo que sucede es muy grande. También son personas muy inteligentes, por Ya. decirlo de alguna manera. Entonces nos van a intentar engañar poniéndose muchas capas de ropa, alejándose para no tener un contacto. Y también son personas manipuladoras, ¿o no? No sé si manipuladoras, pero sí van a buscar esconder esta dificultad porque saben que si es que las descubrimos, vamos a llevarlas al médico. Claro. Entonces, si vemos que nuestra hija ya no nos quiere hacer cariño, si la vemos alejada del grupo de pares, si vemos en el fondo que va a evitar las situaciones o los encuentros con la comida, que son casi siempre encuentros sociales, donde uno conversa, o que está más retraída, porque pasa también que las personas que tienen anorexia, cuando sienten que están subiditas de peso, no salen a la calle. Claro. Porque se sienten gordas y feas. Y no quieren que las vea absolutamente nadie. Porque les da vergüenza. Pasan encerradas y pasan muy Entonces, tapadas. Exactamente. Entonces se genera toda una situación alrededor de mi hija que uno dice, claro, es adolescente, está cambiando. Es la juventud, la cuestión, y no, puede ser otro signo, otra señal. Quiere estar sola. Y uno en el fondo trata de respetar el espacio del adolescente, pero peca de a lo mejor despreocuparse mucho. Y entonces, ¿cómo me doy cuenta? Oye, que es difícil ser papá. Es Oye. Es difícil ser papá y mamá. ¿Cómo yo me doy cuenta para no ser invasivo, pero a la vez quiero ayudar a mi hija? ¿Cómo logro cortar esa barrera y llegar hacia mi hijo, y que finalmente darme cuenta si es o no es? Porque vamos a hablar así como en términos súper coloquiales, pero vas a dejar que esté sola un rato en la pieza, que esté con las amigas, pero a la mitad del día la vas a abrazar, le vas a preguntar cómo está y no la vas a dejar sola durante una semana o 2 semanas sin que salga de sus piezas o que tenga intercambio familiar. Claro. Ahí estaríamos incurriendo en el fondo en una conducta que puede llevarnos a sorprendernos con una patología o con una dificultad de esa índole. Ya. Por otro lado, a veces también van a aparecer síntomas en el colegio. Además de lo lógico que no va a comer nada en el colegio, va a tener dificultades con algún grupo de amigas. Siempre la amiga sabe lo que está pasando. Ya. Escuchemos y seamos. ¿Se va a aislar también- en el colegio? Sí. ¿Se va a también aislar van de su aislar. grupo de amigas? Sí, porque siempre está en el grupo de pares la amiga que le va a decir, ¿sabes qué? Tú no estás comiendo nada, yo te voy a acusar a tu papá o a tu mamá. Siempre hay una luz, una chispa de alguien que da la voz de alerta. Ya. Entonces se alejan para que esa persona no vaya a delatarla. Ajá. Entonces, no solamente preguntarle a la profesora, ¿está comiéndose toda la colación? Sino que preguntarle, ¿cómo se lleva con sus compañeras? ¿Está jugando en el recreo con las mismas niñitas, no? ¿De qué estamos hablando ahí, Varinia? Estamos hablando de los 12, 13 años, un poco pensando en que las exigencias ambientales sobre las niñas que están pasando por la adolescencia o los cambios físicos también generan que las niñas quieran bajar de peso y que se pueda fijar en una patología. Fíjate que cuando empiezan los cambios hormonales del cuerpo de las mujeres, uno empieza a crecer un poco corporalmente, ¿no? Empiezan a crecerte las pechugas, empiezan a crecerte las caderas y una niñita que pueda sentir que eso hace que se vea más gorda, va inmediatamente retraerse y si bien es natural, también pudiese ahí empezar a generarse una dificultad. Y ya las niñitas más grandes, por ejemplo, 16, 17 años que tienen, mira los casos que estamos viendo, que tienen mayor independencia. Y yo como papá, ¿cómo me acerco? Porque seguramente ahí se va a crear un conflicto familiar, se va a crear un conflicto, es decir, vamos a un doctor, vamos a ver, y obviamente ese niño de 16, 17 no va a querer, son más independientes, se va a producir el problema familiar, la falta de comunicación y finalmente los papás por evitar todo eso dicen, ya ok, y el cabro termina saliendo con la suya. Claro, porque te va a decir, papá, confía en mí, voy a empezar a comer, pero no me lleves donde ese médico. Y uno, Eso. por creer que en el fondo cabe la voluntad de ellas de hacerlo, no, porque finalmente es algo que las supera, ¿no? Solas no pueden, o solos no pueden sobrepasar la enfermedad o mejorarse, por decirlo de alguna manera. Uno peca un poco de confiados. La sugerencia ahí es que usted vaya, como papá o como mamá preocupada, al psiquiatra o al psicólogo a consultar, porque cada niño o cada adolescente va a tener un modo de convencer o de entusiasmar o de motivar, de llevarlo al médico que va a ser distinto a otro. No hay como una pauta en general. Ya. Entonces, si uno conversa con el papá y le pregunta más o menos cómo es la niña, cómo es el niño, podemos buscar de qué manera
lo convencemos o lo motivamos para que asista con Para que pueda ir con nosotros y pueda finalmente tener una consulta y ver. Te quería preguntar, básicamente yo estoy asociando a lo que yo medianamente conozco por mi experiencia, que es la enfermedad de la adicción. Uno sabe que, por ejemplo, en mi caso yo soy adicto para toda la vida, que me recupero cada día todo. La anorexia también es una enfermedad para toda la vida, que uno siempre va a tener que estar con mucho cuidado, siempre va a tener que tener uno aprende el autocuidado. Siempre. En la anorexia también la niñita va a tener que aprender a su autocuidado. Siempre, sí. Porque una vez que ya la tuviste, te va a acompañar siempre. Tú la puedes controlar, Eso. puedes aprender a detenerla cuando empieza a aparecer, cuando tú sientes que viene esto, que me siento gorda, que no quiero comer, pero tú puedes decir, a ver, no, yo ya le gané a esto, no me la va a ganar de nuevo. Ya. Porque finalmente también ellas quieren recuperarse y ellos quieren recuperarse cuando son capaces de darse cuenta que están inmersos en una dificultad, al igual que la adicción. Claro, y que en cualquier quiebre emocional se puede producir esto y puede gatillar nuevamente que aparezca la enfermedad. Eso pasa en la adicción y debe pasar también en la anorexia. Así es. Varinia, te quiero agradecer que hayas estado este lunes con nosotros, que le vaya muy bien en la semana. Nos encontramos la próxima, ¿le parece? Nos vemos. Muchas gracias por invitarme. Ah, me faltaba dar tu página web. Sí, para bueno. todas las personas que quieran saber más de anorexia, que quieran saber más acerca de los niños, de las mujeres en general, que ingresen a www.terapiainfantil.cl porque todos los datos psicológicos y de salud mental y física están ahí. Maravilloso, ahí está apareciendo la página en pantalla, www.terapiainfantil.cl o también directamente a través del Twitter de nuestra psicóloga, que es clarita, es didáctica y que la va a atender pero muy bien a través de su Twitter, @BariSignorelli. Que le vaya muy bien, ¿ah? Gracias, Daniel. Muchas gracias. Atención, te quería preguntar, mira, te voy a aprovechar de preguntar, Varinia, en tu día a día, ¿cuál de estas situaciones te genera más estrés? Ir a una entrevista de trabajo, visitar por primera vez la casa de tus suegros, llegar a la oficina y que se te dé vuelta el café en la camisa. 2, ir a la casa de mi suegra por primera vez, de todas Sí, maneras. de todas maneras te produce estrés o te produjo estrés. Sí. Ok, pero ahora no tienes de qué preocuparte por esas incómodas situaciones porque existe Nivea Men Ster Protect. Su innovadora fórmula con complejo de zinc reduce hasta un 50% la transpiración en situaciones de estrés y te brinda 48 horas de protección. Supera todos los desafíos con Nivea Men Ster Protect. Nivea Men, todo empieza en ti. Vamos a la pausa, vamos al corte con Nivea Men y regresamos. Ya viene el lagarto Murdoch. Ojo. Vamos a hablar de donación de órganos, todo lo que está pasando Carlito, Murdoch estuvo con él obviamente, así que vamos a hablar de la ley, vamos a hablar absolutamente de todo eso con el gran lagarto Murdoch en este día lunes en Melate por Uso de Televisión.